Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook, 24/7 Express UI. Buen día, Katy. Buen día a todos. ¿Cómo están? Bien, con frío. Sí, ¿verdad? Refrescó ¿Cómo está bastante. Montevideo? Helado, Bastante, ¿no? bastante heladito. Vientos del este, imagínate. Uf, me imagino. Vientitos desde el No, agua. antes, sí, Mm. totalmente. Acá yo les cuento, estoy en el interior y estoy en Dolores. Y bueno, mil disculpas a ti y a toda la audiencia porque tuve unas dificultades enormes de conexión con el tema de internet, de No Antel. pasa, no te preocupes. Horrible. No te preocupes. Siempre trato de ser puntual, pero bueno, mil disculpas lo solucionamos con una pastilla. Y Mm, y bueno, estaba escuchando, sabes que algo que estabas comentando mm. recién con las personas, ¿no? Sobre las estafas. Sí. Y vos sabés que me das pie Mm. para comentarles que a ver, un segundito, un momentito, estoy Sí, tranqui. parando el volumen. Ahí está, perfecto. Perfecto. Sabés que, Katy, que hay un delito que es muy típico de los psicópatas, Mm. porque recordemos que estamos en la columna, en la piel del psicópata. Y ese delito tan típico de ellos, porque bueno, la estafa implica hacer una puesta en escena, Mm. ¿verdad? Por parte del estafador, lo que significa es crear un marco de aparente veracidad con el fin de que las víctimas, ¿sí?, caigan en sus redes, en sus trampas. Claro. Y uno de los casos más típicos, lo conecto, no lo había pensado, pero creo que a la gente le va a interesar, es la estafa de la cual se valen los psicópatas Ujú. actualmente a través de las redes, que era un poquito lo que tú estabas hablando. Y tú sabes que a propósito de esto, la gente creo que tiene que estar muy alerta como información útil. Conocí un caso de una señora que comenzó a chatear, Ujú. ¿sí?, con un hombre, supuestamente era un médico, no recuerdo bien de dónde era, le mandaba a él las acreditaciones como que era médico de Médicos Sin Fronteras. Mm. Y bueno, la señora prácticamente entendía que había conocido al príncipe azul, Ah, ¿no? Una claro. señora un tanto mayor, ya creo que estaba viuda, en fin. Bueno, en resumen, pasa el tiempo, van generando un vínculo, Mm. ¿sí? Una personalidad psicopática, claramente lo que había detrás de este tipo, ¿no? Claro. Y resulta que él le dice, me gustaría viajar a Uruguay, poder conocerte, Mm. ¿sí? Bueno, y ella ahí no sospechó de absolutamente nada. El sujeto le pide antes que tenía que, no sé, como que necesitaba la dirección de ella por algún trámite a los efectos de su pasaporte. En resumen, una mañana le tocan timbre en la casa a esta señora Mm. y es un chico, un cadete, le entrega un paquetito como una cajita, dice que era, y adivinen qué era lo que había en esa cajita. 3 millones de dólares en drogas. Ah. Al instante dice la señora esta, porque una señora de bien, una Mm. persona decente, le salieron de todos lados, dice, eran de la brigada de narcóticos, hasta abajo de las piedras, bueno, entraron, le dieron vuelta literalmente la casa. Estuvo, no se hacen una idea, en las vueltas judiciales y policiales, ¿no? Claro. Hasta que se comprobó que era una persona de bien que había caído y el riesgo de todo esto era que Mm. este tipo, o sea, el modus operandi que tienen cuando hacen este tipo de envíos, obviamente no es para que se lo quede la persona que lo recibe y no tiene nada que ver con el delito, sino que después envían a un sujeto, Ujú. ¿sí?, las propias redes, estas organizaciones delictivas, para que o entreguen voluntariamente
lo que han recibido, en este caso no se dio porque fue la policía afortunadamente antes, o de lo contrario, son totalmente capaces de cometer un delito, atentar incluso contra la vida de la persona que recibe este Claro. tipo de encomiendas, ¿verdad? Sí, robarle Con la que- casa. Exacto, destrozarle. Bueno, esto viene a colación de que, bueno, la estafa, cuando uno la da como delito en el derecho penal, es un delito que típicamente, ahora, después de haberme formado en psicopatía, puede ser realizado puede y sobre todo se realiza por una personalidad psicopática. Porque, ¿qué ocurre? Eh, para lograr los efectos de la estafa, primero, y acá ya empiezo a hablar de los rasgos que nos están faltando, es muy importante que el sujeto que comete la conducta delictiva pueda captar lo que es la vulnerabilidad, pueda captar lo que es la necesidad, ¿sí?, de la otra persona, ¿verdad? Entonces, cuando captan, en este caso, por ejemplo, era una señora que estaba sola, no tenía familia, un manejo muy básico de lo que eran redes sociales, Claro. ¿no? Una señora de otra época, estamos hablando de alguien de más de 60, o sea, confiada. Entonces, claro, era como la persona ideal, ¿sí? Un blanco Para que fácil. Exacto, era un blanco fácil. ¿Y qué pasa? Que los psicópatas, y por qué tiene mucho que ver con la estafa, ellos, una de las tantas cualidades, no puedo decirlo, pero sí características que tienen, es que ellos son artistas de la mentira. ¿Qué significa esto, que el psicópata es artista de la mentira? Significa ni más ni menos que es un ser que puede desplegar un sinfín de acciones, ¿sí?, falsas, por supuesto, a sabiendas, sin inmutarse, sin ningún vestigio de estrés o de ansiedad, como sí lo puede tener una persona normal en esas situaciones, con el fin de lograr sus fines, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se le denomina en la parte jurídica la mise en scène, o sea, la puesta en escena, que es una de las partes esenciales que hacen al delito de estafa. Ustedes, fíjense, para ir pensando en los psicópatas, no se hacen una idea la capacidad de convicción que estos sujetos tienen. Tal capacidad tienen que a inicios del 1900, si no estoy mal, con las fechas, hubo un sujeto en Francia que vendió no una, sino varias veces la Torre Eiffel. Y a ver, exacto, es como que yo les dijera, bueno, Se un vende el personaje obelisco. de estos, exacto, nos vende el obelisco, pero ustedes saben que sí, con la excusa de que él representaba al gobierno de Francia, que era un alto enviado, y que bueno, que la torre ya no la querían más y la querían convertir en chatarra. Bueno, estos empresarios, que eran personas muy avesadas, ¿no?, en negocios, cayeron en la trampa, liberaron el dinero y bueno, después se dieron cuenta de cuál era la realidad, que la torre sigue hasta el día de hoy en pie. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la psicopatía? Tiene que ver mucho porque el psicópata, recuerdan que él tiene sus necesidades especiales, que puede ser la necesidad especial en un psicópata puede ser matar, ¿sí? En otra puede ser violar, ¿verdad? En otra puede ser apropiarse del patrimonio ajeno al menor esfuerzo o al menor costo posible. Cada uno de los psicópatas va variando de necesidad, ¿sí? ¿Y qué pasa? Para el psicópata, como es un sujeto finalista, el fin justifica los medios, siempre. Entonces, ¿qué pasa? Él recurre a toda una gama de artilugios, de estratagemas, ¿sí?, como estrategias
¿sí? Ujú. Para alcanzar sus fines. Ejemplo, si el psicópata, les pongo ejemplos de casos reales, ¿no? Si un psicópata tiene necesidad de matar, ¿no? Hay un caso conocidísimo que es quizá uno de los más paradigmáticos de Estados Unidos, que es el caso de Ted Bundy, ¿no? Que era un tipo con licenciado en psicología, estudiante de derecho, muy apuesto porque tenía, además lo ayudaba eso, muy apuesto, como muy seductor, que es una de las Es una de las características, características, ¿no? claro. Exactamente, son súper seductores. Y él saben cómo, qué era lo que hacía para captar a sus víctimas, que eran todas chicas. Él se bajaba de un auto, un Fusca, ¿no? Y se bajaba con un bastón y con varios libros debajo de su brazo, ¿no? Ujú. Y cuando veía a una chica que le interesaba, casualmente se le caían los libros, ¿sí? Y claro, era un tipo muy atractivo. No dudaban las mujeres en ofrecerle ayuda. Y cuando se acercaban para ofrecerle ayuda, él les daba un palo, generalmente ese era el modus operandi, y después lamentablemente las terminaba matando, ¿no? Un degenerado además. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que es importante, porque esto se aplica tanto a asesinos seriales como a las abuelitas que Mm. tejen y bordan en la casa, las señoras mayores, ¿no? Con estas características, se aplica a todos. Y es que el psicópata, en ese afán de alcanzar sus metas, sus fines, ¿sí? Es capaz de hacer todo y cualquier cosa, ¿sí? Incluso actuar, Claro. ¿verdad? Entonces, esto es muy importante que tengan presente que el psicópata va cambiando de estrategias, Ujú. ¿no? O sea, el psicópata tiene un fin X y dice, bueno, mi fin es este, perfecto. Entonces, generalmente comienzan por estrategias de seducción, ¿sí? Son súper encantadores, amables, incluso, ¿sabes que una cosa que llama la atención cuando uno habla con personas que se han enganchado con este tipo de perfiles? Ujú. Te dicen, sí, era un tipo o una mujer que no era una persona muy agraciada físicamente, pero tenía una labia Claro. increíble. Claro, el psicópata les decía lo que ellos querían oír, Ujú. Claro, porque hay ¿no? un estudio Claro. del perfil. Viste que acá, por ejemplo, en el informe que estábamos compartiendo, Ujú. la persona, el que comete el delito, analiza los perfiles, y aparte en redes sociales, que la gente publica mucho de su vida personal de repente ahí, entonces analizan todo el perfil, qué momento está pasando en su vida, si terminó recientemente con una pareja y está vulnerable de alguna forma. Es como un trabajo bastante específico el que hace. Sí, fino. Y sabes que también es muy interesante esto que decís, porque recuerden que los psicópatas son, cuando ellos persiguen sus Mm. metas, extremadamente pacientes. Claro. Creo que la otra vez yo les decía que hay un mito, ¿no? Que se lo debemos, bueno, a la escuela canadiense que dice, los psicópatas son impulsivos. Ujú. Por Dios, no existe el psicópata impulsivo, existe el psicópata frustrado que en un rapto de frustración puede cometer cualquier locura, eso sí. Claro. Pero por naturaleza el psicópata es eso que tú decís, Katy, o sea, es un tipo que se toma su tiempo, Ujú. ¿sí? Para observar, para analizar. Eh, Otro de los mitos en relación a la psicopatía decía que, bueno, que ellos tenían como esa capacidad de ser escáneres emocionales en relación a otras personas y como que ellos podían meterse en el alma o en los sentimientos del otro. Y eso es totalmente falso. El profesor nos decía, vamos a ir destruyendo mitos y ustedes piensen, ¿no? Analizando muchos casos, ¿no? ¿Qué interacción se da entre estas futuras posibles parejas, ¿no? Ujú.
y se iba analizando, se iban comentando casos reales. ¿Y saben qué pasaba? El psicópata no tiene ningún poder de evidencia ni nada por el estilo. Pero como ellos desde chiquititos carecen de la capacidad de sentir, ¿sí? Y cuando digo de sentir es carecen la capacidad de amar, de tener compasión, angustia, no tienen angustia, no saben lo que es la angustia, tampoco saben lo que es el miedo. Ellos lo que, como mecanismo de supervivencia, lo que hacen es observar atentamente Mm, lo que las demás personas hacen, desde chiquititos, ¿no? claro. Entonces, esa observación a lo largo de muchos años los convierte en adultos que tienen una maestría, ¿sí? En el conocimiento de la conducta de los demás, Ujú, ¿verdad? Y otra cosa, además de esa capacidad de observación tan intensa que tienen, mm, ¿sí? Que está vinculado a eso que tú decías, la gente da información inocente y alegremente, estoy casada, estoy en un momento complicado, estoy viuda, estoy divorciada, tengo 2 hijos o tengo perrijos, como le llaman, en fin, o sea, la gente va dando esa información y esa información es la que es captada por este tipo de sujetos inescrupulosos y es usada como como insumo. anzuelo, Mm, exactamente, mm, como insumo. Entonces, es muy importante esto que tengan presente, que se juntan dos cosas que favorecen este tipo de delitos que tú estabas hablando y bueno, y todo tipo de actividades dañinas respecto de las personas. claro. Una de ellas es esa capacidad que tiene el psicópata desde siempre Mm, de observar y ver qué es lo que le está pasando, porque cuando yo les digo observar, ellos no es que puedan sentir, ¿sí? Junto al otro el dolor, la alegría, la emoción, no. Simplemente, por ejemplo, ellos asocian, saben que en un funeral se suele llorar, ¿sí? En un cumpleaños se suele festejar, ujú, ¿sí? En una boda también. Y por tanto imitan las conductas, claro. pero no las sienten. Ujú, ¿Bien? claro. Entonces, perdón, Katy. No, te iba a preguntar, ¿puede ser que existan personas con ciertos rasgos psicopáticos pero que no cumplan con todos? Sí, esto es muy importante lo que tú planteas porque el encuadre de una persona dentro o el etiquetado de una persona dentro de lo que es el concepto de la psicopatía es algo realmente muy duro y que Ujú, puede ser altamente estigmatizante. claro. Entonces, es muy importante por eso que esto de la psicopatía se trate con la debida seriedad, Ujú, ¿sí? Y obviamente no puede estar, digamos, la detección de la psicopatía dejada en manos de una persona que carezca de la formación mínima. ujú, ¿Por qué? Porque sucede que todos tenemos, todos, probablemente yo los tenga, quizá tú también tengas alguno, Facundo, Esteban, todas las personas que estamos acá, ujú, que tengamos algún rasgo psicopático y quizá más de uno, pero no de tal entidad, claro. ¿sí? Y de tal intensidad que nos convierta a nosotros psicópatas. Por ejemplo, el ejemplo más claro, el narcisista es un ególatra, Ujú, es una persona que se mira únicamente a sí misma, ¿sí? Y el psicópata también lo es. El claro. psicópata es un adorador de sí mismo. Ahora bien, si ustedes me preguntan, ¿son lo mismo narcisista y psicópata? Bueno, eso es prueba de examen y si la respuesta es sí, perdés Claro. absolutamente todo lo que cursaste, Mm, porque tenés a uno que necesita de la admiración de los demás para sentirse validado, mm, que es el caso del narcisista, y tenés a otro que directamente se siente Dios y punto, claro. porque es su percepción y ya está, y no importa que el resto de la humanidad lo odie. Claro, el otro hasta lo Entonces, sufre si no tiene ese reconocimiento, el narcisista.
Exactamente, Katy. El Mm, narcisista sufre la falta de reconocimiento, depende, es un alimento externo, ¿sí? Porque en realidad el narcisista, a diferencia del psicópata, tiene una autoestima muy baja. claro, Porque si vos estás todo el tiempo dependiendo de que tu mamá te diga que sos bonita, de que tu novio, evidentemente tenés un problema de autoestima. El ujú, psicópata tendrá muchos problemas. El primero de todo es que es una mala persona. mm, Pero si de algo el psicópata no adolece, ¿sí? Es de una seguridad en sí mismo, de una autoconfianza que asusta, claro. ¿verdad? Desmedida, Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿eh? desmedida. Desmedida. Bueno, y acá, Katy, vos sos increíble porque siempre además tocas las palabras que hacen al tema. Redondeando conceptos para las personas. Sí, No se puede jugar a catalogar a cualquiera de psicópata. Que uno exacto. tenga uno o dos rasgos, Mm, simplemente tiene los rasgos, pero no es psicópata, bien, ¿sí? Para ser psicópata hay que reunir una serie de rasgos y ujú, esa unión, ¿sí? Esa conjunción de rasgos debe ser cual y cuantitativa. claro. O sea, deben de reunirse en cantidad y en calidad. En otro momento lo podemos explicar si desea. Sí, cómo no. Pero por eso, ojo, basta con esas modas de que se dice, bueno, todo el mundo es psicópata. No, por suerte no, porque si no el mundo estaría peor de lo que es, Claro, ni que ¿no? hablar. Eso está Es bueno tremendo. aclararlo porque si no salimos a etiquetar a todo el mundo. Exacto. Y además, ¿saben qué pasa? Esas Mm, cosas no son serias. También hay que tener mucho ojo, yo les comento siempre a mis clientes, con esas personas porque hay mucha información, y esto sí me parece importante, mm, largárselos a ustedes así al aire. Ustedes ponen psicopatía en YouTube o en las redes y aparece de todo. Y así como hay información que es muy buena y hay canales que son recomendados, claro. ejemplo, el de la Escuela Argentina es excelente, Ujú, ¿sí? No es porque la que me formó, también si ustedes quieren pueden encontrar incluso entrevistas con Robert Herr, que es mm, digamos, el líder de la escuela canadiense. Hay muchos profesionales serios, pero hay gente también que con el afán de monetizar hacen de esto un negocio y tienen una mezcolanza conceptual que hay gente que realmente termina desnorteada, mm, claro. ¿sí? Entonces tengan mucho ojo porque otra cosa, y por último, Mm, Katy, sí. tú sabes que la otra vez veía con asombro, porque también el tema de la psicopatía se presta para que mucha gente sin escrúpulos, esto es muchos Mm, psicópatas, ¿no? Hagan de esto un negocio. Hay un caso que me asombraba, lo hablaba con unos colegas, de una persona que vende unos cursos mágicos prácticamente, ¿sí? Para rescatar a las personas que han sido uh, víctimas de psicópatas, ¿sí? qué Y terrible. si tú vieras los montos, después te voy a pasar el link por Ay, interno, por los favor. montos que cobra, y ¿sabes qué? Forma personas para ayudar, ¿sí? A otras personas que han padecido psicópatas en tan solo 20 horas. Mm, A ver si eso es serio. claro, qué Y la sinvergüenza. gente va y lo paga. Y eso es una vergüenza, porque Mm, eso es lucrar con la desesperación de la gente. con el dolor. Entonces, mucho ojo Mm, con el dolor. sí. Exactamente. Y lo último que quería rescatarte, Katy, que me lo dejaste así como servido en bandeja, es cuando tú aludiste a la desmesura. Mm, Además de esa capacidad de teatralización, de desplegar distintos ardides, ¿no? De parte de mm, los psicópatas, la seducción, las mentiras, la fascinación, la actuación, el engaño. Y cuando nada de eso funciona, la coerción, o sea, la amenaza del uso de la fuerza, tienen que tener todos presentes que el psicópata es un ser de excesos, ujú, ¿sí?
Y todo en el psicópata, ténganlo presente a esto, es o blanco o negro. Los grises no existen. Te amo o te odio. Obviamente es más probable que sí te odie, pero amarte nunca te va a amar. Pero la simulación va a ser muy buena. Ujú. Pero siempre está todo. ¿Por qué? Porque una de las características también de los psicópatas es que son seres desmesurados. Como no conocen las emociones porque no las sienten, Mm. cuando las imitan, no las pueden imitar, ¿sí? Con esa naturalidad, con esa calidez que le da el hecho de sentirla. Entonces, si van, lloran en exceso en un velatorio, ¿sí? O se ríen en exceso en una fiesta, pero siempre todo es en exceso. Claro. Eso es lo que Le- quiero le- dejarles. Bien desmedido, como ¿Perdón? decíamos, desmedido en todo aspecto. Me quedé, Esteban quería decir no, algo. claro, me quedé con eso de ellos imitan las emociones, o sea, Imitan conductas. Sí. imitan conductas, o sea, no las sienten, pero las imitan, por eso las sobreactúan. Es impresionante. Mm, Exacto. Qué claro. claro, ese Facundo, Un ¿verdad? actor. Es- Esteban. sí. Ah, ese es Esteban. Es tal cual, Mm, porque es lo que nos decía el profe. Ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Con mucha experiencia, que eso se construye todos los días, pero si no, porque es algo que no es genuino, es algo sobreactuado. Por ejemplo, si ustedes buscan, a mí me gusta dejarles siempre alguna peliculita para que la gente se entretenga, ¿no? Está libre en YouTube. Si ustedes buscan la película que se llama Gilla Murano, Mujeres Asesinas, googlean eso en YouTube, les va a salir. Ahí lo van a poder ver bien claro cómo esta asesina, ¿no? Luego de matar a sus amigas e incluso una prima, 3 personas, por temas económicos que no vienen al caso, iba a los funerales y lloraba desconsoladamente, lloraba más que los hijos. claro. Y Ahí ahí tenés. tiene la desmesura. Ni que hablar. Exacto. Bueno, nos quedamos pensando un montón de cosas, Soledad. Muchísimas gracias por enseguida sacarlo junto con la noticia, porque la vista de un profesional, ni que hablar, que va a ser siempre más que importante en temas que tocamos. Bueno, mil gracias para ti, Katy, y bueno, y mil perdones porque realmente no, hoy está imposible el tema de Sí, la conexión. Por pasa acá en suerte, Montevideo también, me imagino, en Soriano. sí, en el interior no es igual. Sí, tal cual. Te Es más mando un beso complejo a veces. grande y muy buena semana. Igualmente para ustedes, buen día y Buen buena día. semana. Chau, chau. 24/7 Express.